Bien, vamos a hablar sobre la siguiente pregunta, que es el estado gaseoso. Recordarles a ustedes que la materia no es sólida, ni líquida, ni gaseosa, sino que puede estar en el estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. El verbo ser y estar son diferentes en español. Una cosa es ser y otra cosa es estar. Bueno, pues vamos a hablar del estado gaseoso. Bueno, para definir el estado de un gas, es necesario conocer los valores de 3 de 4 magnitudes. ¿De acuerdo? Bien, 3 de 4 magnitudes, que son la cantidad de gas, la temperatura a la que se encuentra, el volumen que ocupa y la presión que genera. Es decir, si yo tengo mi ecuación, que nosotros usaremos normalmente esta ecuación, donde P es el volumen, perdón, P es la presión, V el volumen, N es la cantidad de sustancia, R es la constante de los gases, y T la temperatura expresada en Kelvin. Pues resulta que para conocer perfectamente, para poder trabajar con un gas o resolver esta ecuación, pues aquí tengo varias incógnitas, como pueden ser la presión, el volumen, la N y la T. La R no, la R es conocida, es 0,082. Si estamos trabajando con atmósferas, litros, mol, Kelvin, es decir, si la presión se mide en atmósfera, el volumen se mide en litros, N se mide en moles y la temperatura en Kelvin. Pues entonces sería 0,082, ¿vale? Si trabajamos, como digo, en atmósferas, litros, mol, Kelvin, es decir, la presión medida en atmósfera, el volumen medido en litros, N medido en moles y la temperatura en Kelvin. Puede ser que yo trabaje también en el sistema internacional. Entonces la presión vendría expresada en pascales, que son pascales o newton partido metro cuadrado. El volumen pues vendría medido en metros cúbicos. La temperatura seguiría estando en Kelvin y N no cambiaría. Pero entonces el valor de R no es 0,082, no sería 0,82 atmósferas, litros, Kelvin a la menos 1, mol a la menos 1, ¿vale? O atmósferas, litros partido mol Kelvin. Sino que entonces, si trabajamos en el sistema internacional, esa constante toma ese valor, 8,31, y ahora las unidades serían julio, Kelvin a la menos 1, mol a la menos 1, ¿vale? O sea que la R, que es una y tiene un único valor, no lo olvidemos, pero ese valor va a ser diferente si trabajamos en unidades del sistema internacional o si trabajamos en otra, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo que me interesa es que la ecuación de los gases ideales es P por V igual a nRT, y que me hacen falta conocer al menos 3 de ellas para poder conocer la cuarta, porque la R es conocida, es conocida. La R siempre va a ser o bien 0,082 atmósferas, litros, mol, Kelvin, atmósferas, litros partido por mol por Kelvin, o bien 8,31 julio partido por Kelvin partido por mol, ¿vale? Bien, entonces esta es la ecuación de estado de los gases ideales, pero experimentalmente, la primera, o cuando se formula o cuando se observa experimentalmente, pues se ve que el producto de la presión por el volumen partido por la temperatura es constante, y esa constante es NR. Fíjense que de aquí, si yo despejo esta T que está aquí dividiendo aquí, pues obtengo inmediatamente la ecuación anterior, es decir, que lo que se observó experimentalmente, fruto de unas leyes, que es la ley de los gases, como la ley de Boyle-Mariotte o de Gay-Lussac, pues era que el producto de la presión por el volumen partido por la temperatura era una constante. ¿Y cuánto valía esa constante? Pues se comprobó que era NR. Entonces, si yo esta T que está aquí dividiendo lo paso aquí, pues me queda la ecuación de estado, esto se reconoce así, ecuación de estado del gas ideal, ¿de acuerdo? Entonces me hacen falta conocer, para poder resolver esto me hacen falta conocer 3 de las 4 variables, o la presión, el volumen, la temperatura y N, 3 de ellas, porque la cuarta se puede obtener despejando, pero me hacen falta conocer 3. Bueno, esta ecuación que hablamos aquí, que se formula normalmente así, que se escribe normalmente así,
Pues ha sido obtenida mediante el estudio experimental de los gases. Se ha hecho experimentos con los gases, multitud de ellos, como ya le he dicho, Boyle-Mariot, Gay-Lussac, etcétera. Y al final, unificando esas leyes, pues se ha obtenido esta ecuación, ¿vale? Y eso se ha hecho de una forma experimental. Bueno, en las imágenes puedes ver lo que le sucede a un gas cuando se calienta. Bueno, pues si yo caliento aquí con algún procedimiento, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues al calentar aumenta la presión y aumenta ¿quién? El volumen, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, ¿por qué? Porque mire usted, si yo aumento, calentar significa aquí aumentar la temperatura. Para aumentar la temperatura y que esto siga siendo constante, pues resulta que el producto de P por V también tiene que aumentar. ¿Me siguen o no? Si aumenta el denominador y yo quiero que todo permanezca constante, pues también tiene que aumentar ¿quién? El producto de P por V, ¿vale? Bien, aquí tenemos un modelo, una simulación de qué es lo que ocurre en este tipo de proceso. Bueno, pues yo tengo aquí un conjunto, perdón, un conjunto de n partículas, de n mayúscula partícula. Esto está cerrado, las partículas no pueden salir. Y está a una presión constante. Vemos que es 1.5 la presión. Pero ¿qué ocurre cuando le doy calor? Que aumenta la temperatura. Al aumentar la temperatura, el choque entre las partículas, ¿cómo se hace? Más rápido y más violento. Y entonces las partículas se expanden. Se expanden y hay un aumento de volumen. ¿De acuerdo? O sea que cuando aumenta la temperatura, que lo estamos viendo aquí, lo que ocurre es que aumenta ¿quién? El volumen. Y aquí lo vemos. Si yo mido la temperatura con un termómetro y el volumen, que lo puedo medir fácilmente con una escala graduada, y calculando el volumen, por ejemplo, de un cilindro, pues de un pistón, ¿vale? Que puede tener forma cilíndrica, pues yo puedo medir fácilmente ¿quién? La temperatura por una parte y ¿quién? Y el volumen por otro. ¿De acuerdo? Entonces yo mido, tomo una serie de valores y represento gráficamente. Me resulta una recta. Y me resulta una recta. ¿De acuerdo? Claro, me resulta una recta porque si yo paso la temperatura para acá y todo lo demás permanece constante, vemos que la presión permanece constante, que sería ¿quién? La presión atmosférica más ¿quién? Más la que ejercen ¿quién? Las dos pesitas. Si me abstraigo de los términos que no me influyen, porque la presión ¿cómo es? Constante, puesto que sería ¿quién? La presión atmosférica más las que ejercen ¿quién? Las dos pesitas. La N ¿cómo es? ¿Qué es cantidad de sustancia? Constante, puesto que esto no va a cambiar. Está cerrado, ¿de acuerdo? La R es constante, pues entonces todo esto, esta presión puede venir aquí abajo, se engloba y todo sería una constante. La ecuación que me quedaría a mí sería V es igual a ¿quién? A una constante por la temperatura. Claro, ¿y eso quién es? V igual a una constante por la temperatura, ¿quién es? Pues ¿quién es eso? Pues es la ecuación de una recta donde la variable independiente es ¿quién? La temperatura, la represento aquí en el eje de las X, y la variable dependiente sería ¿quién? La temperatura, el volumen. Vamos a ver, vamos a explicar, vamos a intentar explicar esto. Vamos a ver, yo tengo aquí, como hemos dicho, tengo que la presión por el volumen es igual a ¿quién? A N por R por T, ¿de acuerdo? Entonces, en el experimento que estamos llevando a cabo, ¿de acuerdo? En el experimento que estamos llevando a cabo, esto está cerrado. Y aquí hay ¿quién? Hay una serie de partículas que al estar cerrado, la N, la cantidad de sustancia como es constante. Entonces, aquí también tengo ¿quién? Hemos colocado ¿quién? Dos pesitas, de manera que la fuerza que actúa sobre este émbolo, sobre esta superficie de émbolo, pues sería la debida a la presión atmosférica más ¿quién? Más estas dos, ¿de acuerdo? Es decir, que va a ser constante, porque la presión atmosférica es constante y la fuerza que ejercen esto, las dos pesitas, pues va a ser constante. Ahí habría que dividir por la unidad de superficie. Total, que la presión es constante.
Entonces yo puedo obtener que V es igual a ¿quién? A N por R por T, y paso aquí la presión. Pero ahora fíjense ustedes una cosa. La N como es, la N es constante. La R como es constante, otra constante. Y la presión como es constante. Pues todo eso se puede escribir como que V es igual a ¿quién? A una constante, ¿por qué? Por la T. Pero eso, si ustedes se fijan, recuerda mucho a la ecuación I igual a ¿quién? A mx. Es decir, si yo represento aquí perdón, unos ejes cartesianos, aquí pongo la x y aquí pongo la y, pues eso ¿quién es lo que me da? La ecuación de la recta que pasa por ¿dónde? Que pasa por el origen. Lo dibujo un poquito más, vamos a dibujarlo un poquito mejor, ¿vale? Sería la ecuación de la recta que pasa por ¿dónde? Por el origen, porque no hay punto de corte con el eje, ¿de acuerdo? Claro, esto inmediatamente yo lo único que tengo que hacer es aquí poner ¿quién? La V, y aquí poner ¿quién? La T, porque la T juega el mismo papel que ¿quién? Que la X, y la V juega ¿quién? El mismo papel que ¿quién? Que la Y, es decir, esta es la variable como independiente, y esta es la variable ¿quién? Dependiente, claro. Si yo coloco aquí el mechero, pues le voy dando calor, va aumentando la temperatura y vemos que se hace ese movimiento. Es decir, que en realidad lo que nosotros tenemos aquí representado, pues no es más que la constatación experimental de ¿quién? De la ley, de esta ley, o la ley de la ecuación de los gases ideales, que se suele escribir como P por V igual a nRT. Fíjense que aquí en todo momento la presión permanece como constante, la presión permanece constante, ¿de acuerdo? Constante, claro, porque es la presión debida a ¿quién? A la atmósfera más ¿quién? Más las que ejerce ¿quién? Las dos pesitas. Entonces, de esta ecuación se me puede transformar en esta otra. Porque no olviden ustedes que constante, todo esto, una constante por otra constante, que es, a su vez, una constante, si quieres te llamarla constante prima, o constante 1, o constante, o ponerle otro nombre, va igual. Pero es n por r por p, que es, partido por p, que es constante, ¿vale? Bueno, pues este sería... Ahora, vamos a seguir hablando sobre ello. Este sería, por ejemplo, un ejemplo de una ley experimental, donde que sirve para determinar la ecuación de estado de los gases ideales. Aquí lo hemos hecho al revés de cómo sucedió en la realidad. Me explico. Nosotros hemos partido de esta ecuación. Y hemos visto que se tiene que dar ¿quién? Esta gráfica, ¿vale? Hemos explicado por qué se da esta gráfica, ¿de acuerdo? Hemos explicado por qué se da esta gráfica, haciendo una serie de consideraciones. Bien, pero en la práctica fue al revés. Primero se hizo este y otro experimento, y se comprobó que la relación de P por V partido por T era constante igual a N por R, mediante las leyes, como ya hemos citado, de Guy, Lussac y de Boyle, Marriott, entre otras, ¿de acuerdo? Bien, solamente decir ahora que la constante de esta R, yo puedo trabajar en el sistema internacional o no trabajar en el sistema internacional. Si trabajo en el sistema internacional, tendré que usar las unidades del sistema internacional, que ustedes ya se supone que la conocen del primero de bachillerato. El que no la conozca, pues la repasa, se va al enlace y ve cuáles son las unidades del sistema internacional. Pero yo se lo digo, la presión se mide en pascales, o lo que es lo mismo aquí en newton por metro partido metro cuadrado. El volumen se mide en ¿quién? En metros cúbicos. La N es cantidad de sustancia, T temperatura en Kelvin. Entonces la R tendría unidades de julios partido por Kelvin, o lo que es lo mismo, Kelvin en menos 1, y por mol, porque el mol está abajo dividiendo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se sacan las unidades de estas unidades de R? Bueno, pues venga, vamos a seguir para ver las unidades.